Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final y vamos a empezar dando la bienvenida a la reina Leticia Ortiz de España, que ya se encuentra en Santo Domingo. Ella ha venido para agotar una visita oficial. Mañana pues visitará el Palacio Nacional al presidente Medina, participará en un almuerzo con el presidente Medina y la primera dama Candy Montilla de Medina y otros miembros del gabinete presidencial, y luego ella estará haciendo visitas muy puntuales a proyectos que han sido financiados en la República Dominicana por la Cooperación para el Desarrollo española. Entonces, ella va visitar un proyecto en Monteplata, irá a Asua, irá a Baní también, y aquí en la provincia de Santo Domingo, ella va a visitar el CAI, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, que lo dirige la primera dama Candy Montilla. Ella tiene el propósito, además, de impulsar algunos proyectos en la República Dominicana, sobre todo en la zona de Asua, por el tema de los embarazos de las adolescentes, que es uno de nuestros problemas importantes, porque una cantidad de niñas están pues alumbrando sin las condiciones físicas, ¿no? Poniendo ellas primero en peligro sus propias vidas y después pues creando una generación de desamparados, porque tendrán que crecer sin el respaldo de un hogar o de un padre o de una madre, porque a veces una buena madre sustituye un hogar, un buen padre sustituye un hogar y levanta una familia, pero lamentablemente ni siquiera esas cosas. Entonces, qué bueno que está con nosotros la reina Leticia Ortiz de España. Muchas personas se preguntan cuál es el rol de la monarquía en el siglo XXI. Yo creo que para un país que no la tenga, pues ninguno. Pero los países que sí la tienen, yo creo que en estas monarquías tienen el privilegio de unos embajadores mundiales que donde quiera que van, pues son recibidos con todo el esplendor y la categoría que ellos así requieren. Y yo creo que es una forma importante de un país estar presente en el mundo, entre otros roles. Y sí, nosotros tenemos la oportunidad de intercambiar y ser beneficiarios de algunos programas puntuales, pues bienvenidos sean también esos programas. Así es que saludamos la visita a la República Dominicana de la reina Leticia Ortiz de España, que ya desde el principio de esta noche está con nosotros para agotar una agenda de 2 días. Ella luego viajará a la República vecina de Haití. También, señores, lamentar mucho la tragedia que se produjo en Cuba, que lleva 110 muertos. Este accidente aéreo de Cubana de Aviación con un avión rentado a una aerolínea mexicana, que ahora resulta que esa aerolínea mexicana pues había recibido notificaciones, de acuerdo con declaraciones que ha ofrecido uno de los que fuera sus pilotos, de que estaban operando aeronaves con mucho descuido. Y entonces
esta aeronave le había sido alquilada por Cubana de Aviación y estaba haciendo un vuelo doméstico porque el vuelo era desde La Habana hasta Holguín. Entre los muertos hay 99 cubanos y hay 11 extranjeros. Entre esos extranjeros están los integrantes de la tripulación, que eran mexicanos, y 5 turistas. Esta, pues, es una de las mayores tragedias que ha vivido la aeronavegación en Cuba. Así es que lamentamos mucho esta situación y ojalá que se establezcan las responsabilidades correspondientes. Ustedes recuerdan que en la República Dominicana recientemente nuestras autoridades adoptaron la medida del cierre de Pagua. Pagua tenía varios aviones, pero ya se estaba reportando que varios de esos aviones no estaban operando con el mantenimiento requerido. Entonces las autoridades actuaron a tiempo. Cuando actuaron, muchas personas criticaron porque si bien es cierto que se responsabilizaron de los tickets y una serie de cosas, hubo gente que como quiera tuvo dificultad, pero es preferible usted padecer una dificultad, usted padecer un trastorno de retraso de un viaje o de que se le complicaron las cosas por un viaje, o tal vez haber perdido un negocio y no entonces estar sepultado ahí en el fondo del mar porque un avión pues se accidente como ocurrió con este avión de Cubana de Aviación. Entonces hay que estar a tiempo, repito, de Cubana de Aviación, pero rentado a la aerolínea mexicana Global Air. Entonces por eso es que hay que actuar siempre con tiempo. Quiero también lamentar la muerte de el salsero Anthony Cruz, de la época, pues, digamos, de esplendor de la salsa. Él fue un exponente con temas que tuvieron mucho alcance, pero lamentablemente él hundió su vida en la adicción a las drogas, padeció muchos problemas y pues esto lo sacó prácticamente de circulación. Era una persona que estaba por ahí sin mayor atención, prácticamente abandonada porque entraba en procesos de recuperación, después retrocedía y ahora pues ha informado de la muerte de este salsero Anthony Cruz. Él es de origen puertorriqueño, pero él nació en New Jersey y vivía en New Jersey. Por otra parte, a propósito de la visita de la reina Leticia de España a la República Dominicana, pues la realeza ha sido la moda de este fin de semana por esta boda del príncipe Enrique y de Meghan Markle, esa actriz feminista de lucha pues, por los derechos de la mujer norteamericana. Esta boda pues, ha acaparado la atención internacional. La monarquía inglesa es una de las de mayores tradición y esplendor. Entonces esta combinación con una novia que se sale de todo lo tradicional por su lucha, por su trayectoria, la propia fama que tiene el príncipe Enrique, que le viene dada no solo de la monarquía inglesa, sino también por la fama de su madre, fenecida, la princesa Diana. Entonces él es el hijo menor, ahora sexto heredero de la corona,
y este ha sido un gran espectáculo pues internacional sobre el que nadie podía estar absolutamente indiferente, impórtele o no la monarquía. Este ha sido el acontecimiento social de mayor impacto pues en estos días y sobre todo en el día de ayer que fue que se llevó a cabo. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Hay muchos otros temas importantes que tenemos que comentarle porque ustedes saben que hoy se está desarrollando la farsa que hay en Venezuela, pues esta cuestión pues triste, sin sentido que hay en Venezuela hoy, que unas supuestas elecciones, de eso tendremos que hablar en el enfoque de la semana, y hay otros temas que queremos compartirles, pero ahora vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso, pues ya les vamos a estar presentando cuáles fueron los 10 temas que concitaron mayor impacto esta semana. Bueno, señores, ayer fue la conmemoración del 53 aniversario de la hazaña que encabezó el coronel pues Rafael Tomás Fernández Domínguez, que intentó pues la toma del Palacio Nacional. Rafael Tomás Fernández Domínguez es el líder del movimiento constitucionalista que buscaba el restablecimiento de la constitucionalidad sin elecciones, que buscaba el regreso de don Juan al poder. Él es que le da esa connotación en el terreno militar al movimiento constitucionalista, que en principio se había articulado no como un movimiento constitucionalista. Realmente el grupo de San Cristóbal tenía otro propósito, pero desarticulado el grupo de San Cristóbal, el triunvirato se percata de que este grupo tiene planes de conspiración, lo desarticula y ahí entonces está la oportunidad gloriosa del coronel Tomás Fernández Domínguez, que entiende que si aquí ha de hacerse un movimiento revolucionario, un movimiento tenía que ser constitucionalista y tenía que ser para restablecer a Juan Bosch en el poder. Él no está en el país cuando estalla el movimiento constitucionalista, pero a su regreso pues protagoniza esta acción heroica en la que lamentablemente perdió la vida en este intento de toma del Palacio Nacional. Entonces, gloria eterna al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ahora, señores, vamos a ver cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. El presidente de la República, Danilo Medina, pidió al Congreso Nacional la conformación de una comisión bicameral a fin de evitar que se caiga el proyecto de ley de partidos. En una comunicación dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Reinaldo Pared Pérez y Rubén Maldonado, respectivamente, el mandatario asegura que su única motivación al defender el modelo de primarias abiertas y simultáneas con el padrón oficial de la Junta Central Electoral es el compromiso de revitalizar los partidos políticos
dominicanos, fortalecer la transparencia y abrir más espacios de participación. Asimismo, agregó que no se trata, pues, de buscar ventajas a favor de uno u otro sector o de una u otra persona en particular, sino de crear nuevos mecanismos de participación que contribuyan a que los partidos respondan cada vez más a las expectativas sociales y de fortalecimiento institucional. De su lado, el expresidente Leonel Fernández mostró sus simpatías a la búsqueda de una salida de consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en las cámaras legislativas, considerando atinente por parte de Medina sugerir poner el interés nacional por encima de cualquier otra cosa. Empero, Fernández reiteró su posición de que una ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos no debe imponerle a las organizaciones el tipo de modelo de primarias para la escogencia de sus candidatos. Mientras tanto, la Conferencia del Episcopado Dominicano consideró en un comunicado que esta es la oportunidad de aprobar la ley de partidos e insta a los legisladores a no desaprovecharla. La salida a la carrera por la candidatura presidencial del presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, arrecia la competencia en esa organización que no ha formalizado el proceso de precampaña interna. Pared Pérez manifestó que buscará la candidatura presidencial de esa organización sobre la base de los éxitos logrados en los gobiernos peledeístas y la necesidad de llevar un candidato presidencial capaz de garantizar la unidad y la renovación que asegura el triunfo en los comicios del 2020. En un discurso grabado y difundido por medios electrónicos, Pared Pérez dijo: "Hoy me dirijo a ustedes para anunciar mi firme propósito de trabajar incansablemente, como lo he hecho desde todas las posiciones que he ocupado en el PLD y desde el Estado. Con la ayuda de Dios, mi familia y de todas y todos los dominicanos, obtener el más alto honor que pueda recibir alguien que ha dedicado su vida al servicio de los demás. El honor de ser en el 2020 el presidente de todas y todos los dominicanos, y así, con el triunfo de un PLD unido y renovado, continuar guiando al país por el camino del progreso y el bienestar", indicó. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Robert Copley, manifestó que no le gustó la manera y el momento en que República Dominicana rompió relaciones con Taiwán para establecerlas con la República Popular China. Para el diplomático, la forma en que actuó la República Dominicana no fue la más adecuada por el momento político que se vive en la región latinoamericana y en el propio Taiwán, país que a su juicio mantenía cierta estabilidad en la zona, la cual cree que puede verse afectado. Al ser cuestionado, el diplomático citó entre sus preocupaciones que no tomen en cuenta los derechos laborales, las necesidades de las comunidades locales y el tema del medio ambiente. Asimismo, Copley dejó entrever que el ejemplo que tienen del gobierno chino no es positivo y que es en ese sentido que surge la preocupación de los Estados Unidos. El toletero dominicano Robinson Cano de los Marineros de Seattle fue suspendido por 80 juegos con efectividad inmediata, luego que resultara positivo en el consumo de una sustancia prohibida por las grandes ligas. Cano dio positivo por furosemida, un diurético que puede emplearse para impedir la detección de otras sustancias prohibidas en los análisis antidopaje. El pelotero señaló que recibió la sustancia en su país natal y que no sabía que estaba prohibida. Se trata de la primera sanción que recibe Cano en una carrera que tenía todo el potencial para llegar al Salón de la Fama. El dominicano se perfilaba como uno de los pocos jugadores en actividad con posibilidades de alcanzar los 3,000 hits en su carrera, además de ser un brillante jugador defensivo. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para gestionar ante él diversas acciones procesales contra un funcionario diplomático que está siendo investigado por presunta violación sexual a una hijastra. No obstante, el magistrado aclaró que hace una semana que llegó hasta sus manos el caso, pero que ya se han hecho avances y se encuentra en la jurisdicción competente. "Estamos trabajando para encontrar la verdad y si se confirma el delito no habrá impunidad", acotó Rodríguez al referirse a declaraciones de la periodista Marilena Núñez, integrante del programa radial El Sol de la Mañana, quien denunció el caso de incesto en el que estaría involucrado un funcionario del gobierno. En tanto, el Poder Ejecutivo destituyó a Donny Santana Cuevas de su cargo como embajador, director del Consejo Nacional de Fronteras. La medida fue dispuesta a través del decreto 182-18, donde se indica que con esta queda derogado el artículo 4 del decreto 104-15 del 29 de abril del 2015.
falleció de un infarto a los 67 años de edad el empresario radial Teo Veras, conocido como el padre y maestro de la radio y considerado como el pionero en los programas telematutinos. Veras fue consultor, productor, locutor de programas y comerciales y editor de publicaciones. Veras inició su carrera profesional en 1969 en Radio Unión de Santo Domingo, donde se desempeñó como locutor y productor de programas. En esos mismos puestos realiza trabajos en Radio HIN, Radio Radio y en Radio Clarín, donde crea y produce el programa Clarín Internacional, transmitido por las frecuencias locales e internacionales de la estación. De lunes a viernes, producía el programa matutino de Teo Veras de 6:30 a 10 a.m. con música, noticias y comentarios por la cadena de emisores a nivel nacional de la 91 FM. Su cuerpo fue expuesto en la funeraria Blandino, a donde acudieron diversas personalidades de la vida pública. Luego, sus restos fueron cremados. La Policía Nacional informó que un capitán de la Fuerza Aérea admitió que disparó a la pareja que se desplazaba en una jipeta en la avenida George Washington en el Malecón, provocándole la muerte a la mujer y herida a su acompañante. De acuerdo a la uniformada del capitán Narciso Sánchez Jiménez, perteneciente al Comando de Seguridad de la Base Aérea de San Isidro, dijo que disparó al vehículo luego de ser chocado porque pensó que se trataba de un asalto y porque los ocupantes del automóvil se reían presuntamente del accidente y que trataban de escapar, por lo que se desmontó y realizó los disparos. Durante el hecho, ocurrido la noche del domingo, la joven Yulisa Merdilia Costa Parra, de 24 años, resultó muerta de un tiro en la cabeza y su acompañante Edgar Leito, de 32 años, herido en el hombro derecho. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso una garantía económica de 50,000 pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país como medida de coerción a la nacional haitiana que aparece en un video golpeando a una niña de 3 años. La menor se encuentra en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, organismo que acudió en su auxilio. Yolanda Davelis, residente del sector Arroyo Bonito en Mano Guayabo, era buscada activamente por las autoridades luego que se viralizara un video por las redes sociales donde se le veía dándole una golpiza a la menor de edad. En la fílmica se veía a la niña pedir auxilio ante la indiferencia de su madre, que seguía golpeándola sin piedad. 3 pasajeros lograron sobrevivir al accidente aéreo ocurrido al mediodía del pasado viernes en La Habana, luego que una aeronave alquilada por Cubana de Aviación se estrelló en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Habana. Las sobrevivientes, 3 mujeres de nacionalidad cubana, se encuentran en estado crítico. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se desplazó de inmediato al lugar del siniestro, donde encabezó el grupo de autoridades del gobierno y el Partido Comunista que se hicieron presentes en el lugar. Según la televisión estatal cubana, la aeronave con 104 pasajeros a bordo y tripulación extranjera se precipitó a tierra entre las localidades de Boyeros y Santiago de Las Vegas, tras despegar desde el Aeropuerto Internacional José Martí en dirección a la provincia de Holguín, al este de la isla. La aeronave que se estrelló es un Boeing 737 que cayó a tierra poco después de despegar y que pertenece a la compañía mexicana Damosh, según la directora de Transporte Aéreo de Cuba, Mercedes Vázquez. El gobierno de Daniel Ortega inició conversaciones con la sociedad civil y estudiantes universitarios. En un ambiente muy tenso, con arrebatos e invectivas, arrancó en Nicaragua el esperado diálogo entre el gobierno de Ortega y sus opositores, bajo los auspicios de la Iglesia Católica. En aproximadamente un mes, las manifestaciones, duramente reprimidas, han dejado al menos 58 muertos. El presidente nicaragüense, quien arrancó con un discurso desconectado de la crisis actual, fue interrumpido varias veces con gritos de asesino y cese a la represión. El líder universitario Lester Alemán encaró al presidente sandinista, que lleva 12 años en el poder, a que renuncie a su cargo. De igual forma, la conferencia episcopal, que media en estas discusiones, urgió al mandatario a poner fin a la violencia. Bueno, señores, sobre el presunto caso de incesto o de abuso infantil o de violencia intrafamiliar al que hizo referencia con mucha responsabilidad Marilena Núñez esta semana, pues ella en sus declaraciones, en su exposición, no presentó
el nombre de la persona a la que se refería y no lo hizo por razones legales. En esto hay una cuestión de protección del interés superior del menor que incluye no producir la identidad del padre o de la madre o de la escuela para evitar la identidad del menor. Sin embargo, después de esto, se produjeron varias acciones oficiales que han expuesto un nombre ante la opinión pública. ¿Cuáles fueron esas acciones oficiales? Tres de manera concreta. Pues primero, el Procurador General de la República solicita a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para este caso, lo que quiere decir que la persona de la que se trataba sería un justiciable con privilegio de jurisdicción. Segundo, el presidente Danilo Medina emite un decreto cancelando o destituyendo, sustituyendo al director de frontera que tenía rango de embajador, que es Doni Santana Cuevas. Desde luego que eso hace pensar, puesto en el contexto de lo que está ocurriendo, que sería esta la persona que está siendo investigada. El tercer hecho oficial, de carácter oficial que ocurre, es que entonces, después del decreto presidencial, la Procuraduría General de la República informa que el caso va a la Fiscalía del Distrito Nacional, es decir, que ya desaparece el privilegio de jurisdicción que acompañaba a la persona que se estaba investigando y entonces esto va ahora a la investigación de carácter ordinario. Entonces, por esas acciones oficiales, pues es obvio que se piense que esta pudiera ser la persona que está siendo investigada por este caso. Lo importante es que prevalezca la verdad, que prevalezca la justicia. Hay un principio de presunción de inocencia que no solo abarca las personas que me simpatizan, sino también las que no nos simpatizan, están en la misma onda bajo ese principio de presunción de inocencia, que se hagan las investigaciones del lugar, que esto no se escatime absolutamente nada, si hay responsabilidad, las sanciones correspondientes, pero que se actúe con la objetividad que debe caracterizar todo interés por realmente hacer prevalecer la justicia. Voy a hacer una pausa comercial y entonces, antes de presentar el enfoque de la semana, vamos a colocar el discurso que pronunció esta semana el doctor Reinaldo Pared Pérez. Pero vámonos a una pausa comercial. Bueno, el pasado lunes, el doctor Reinaldo Pared Pérez dirigió un mensaje a la nación en la que anuncia su determinación de buscar la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Esto hecho ya en una plataforma totalmente novedosa, que realmente causó muy buena impresión, porque ya estas largas sábanas que la gente tiene poco tiempo de escuchar o de asimilar, no es que no son necesarias, hay un momento en el que una candidatura tiene que exponer un programa, tiene que exponer una serie de cosas y probablemente eso haga que un mensaje sea mucho más amplio, pero tenemos que acostumbrarnos, señores, a los nuevos tiempos.
y los nuevos tiempos son para hacer cosas como esta que ha hecho Reinaldo Pared Pérez. Veamos. En 5 periodos de gobiernos del PLD, la más grande y exitosa agrupación política del país, dirigidos por los compañeros Leonel Fernández y Danilo Medina, hemos alcanzado el mayor grado de desarrollo en la historia de la República Dominicana. Ese crecimiento económico se ha sostenido en un marco de estabilidad y confianza, que ha sido el sustento en la promoción de una gran inversión local y extranjera en todos los aspectos de la vida nacional. La educación ha sido el pilar de la obra de gobierno del PLD, experimentando una verdadera revolución educativa, con programas de capacitación a los maestros y la inclusión en la tanda extendida de más de 1 millón de estudiantes, algo jamás visto en la historia de la escuela pública del país. Nuevos y modernos hospitales dignifican la condición humana con atención y equipamiento que compiten con los grandes centros hospitalarios del sector privado y del mundo. El avance en el sector agropecuario es de una trascendencia significativa, con un desarrollo tecnológico para el consumo interno y las exportaciones, brindando, con las visitas sorpresa, nuevas oportunidades a nuestros productores y productoras. Somos los constructores del metro y el teleférico de Santo Domingo, dentro de un acertado plan estratégico de movilidad urbana sostenible. Los proyectos habitacionales como la Nueva Barquita, Boca de Cachón y la Ciudad Juan Bosch han aumentado la calidad de vida de los que antes sufrían las inclemencias del hacinamiento y de la demandante clase media. Nuevas carreteras, tales como las avenidas Circunvalación Norte en Santiago, las avenidas de Circunvalación de San Pedro de Macorís y La Romana, al igual que la Circunvalación de Santo Domingo. El Sistema Nacional de Emergencias 911, de altísimo impacto en la población y el irrefutable ejemplo de transparencia, con la emisión del Decreto 15-17 para el cumplimiento y control del gasto público, creando el portal de compras y contrataciones del Estado. El Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch, ha logrado mejoría y bienestar, sacando de la pobreza y mejorando la vida de centenares de miles de dominicanos. Realidad irrefutable, valorada y en muchos casos emulada por países del área y del resto del mundo. Pero a pesar del extraordinario desarrollo, aún confrontamos grandes desafíos. Y no tengo la menor duda de que solo el PLD puede seguir enfrentándolos y ganar la batalla contra la pobreza que aún sufren millares de dominicanos. En el deseo de los simpatizantes y miembros del partido, se plantea hoy la postulación de un candidato que represente la renovación y la unidad, que garantice además la continuidad en el gobierno, el desarrollo y la prosperidad de todos los dominicanos. Hoy me dirijo a ustedes para anunciar mi firme propósito de trabajar incansablemente, como lo he hecho desde todas las posiciones que he ocupado en el PLD y desde el Estado, con la ayuda de Dios, mi familia y de todas y todos los dominicanos, obtener el más alto honor que pueda recibir alguien quien ha dedicado su vida al servicio de los demás. El honor de ser en el 2020 el presidente de todas y todos los dominicanos y así, con el triunfo de un PLD unido y renovado, continuar guiando al país por el camino del progreso y el bienestar. Bien, señores, bueno, aprovechar para anunciar que mañana el doctor Carlos Amarante Barret, a las 4 de la tarde, el ministro de Interior y Policía, doctor Carlos Amarante Barret, tiene un acto público para anunciar pues sus aspiraciones presidenciales. Vamos a ver qué plantea mañana el doctor Carlos Amarante Barret, si actuará como lo hizo Francisco Domínguez Brito, que pues renunció al ministerio, o si será una decisión posterior. Ya lo veremos mañana en la exposición del doctor Carlos Amarante Barret. Bueno, señores, miren, sobre lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua,
es la crónica de una farsa que carece de sentido. Primero, unas elecciones sin opositores. Sin opositores. Las dos figuras más populares de la oposición venezolana impedidas de participar en esas elecciones. Número uno, Leopoldo López, que está en prisión, y Enrique Capriles Radonsky, que estaba impedido de participar en las elecciones. Entonces, Maduro competía con un opositor que genera muchas dudas sobre si es un opositor o es alguien que le estaba haciendo el juego para tratar de crear un poco de entusiasmo en estas elecciones, donde debieron participar 20 millones de electores y al atardecer no habían votado 2.3 millones de personas. ¿Por qué? Porque la oposición real no está participando en esa farsa que se ha montado en Venezuela y que lo único que va a hacer es agudizar la crisis humanitaria, la terrible crisis humanitaria que está viviendo ese país. Pero parece que a esos señores que están gobernando en Venezuela, eso les importa realmente muy poco. Vamos a hacer una pausa y entonces después vamos a presentar inmediatamente las 3 preguntas. Bueno, señores, la semana pasada, o esta semana, se produjeron una gran cantidad de muertos por el traslado de la Embajada de Estados Unidos que estaba en Tel Aviv a Jerusalén. Y hubo una protesta del movimiento Hamas que las autoridades de Israel respondieron con fuego. Entonces, nosotros quisimos formularle las 3 preguntas sobre este conflicto al experto en política internacional, vicerrector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Víctor Villanueva. Vamos a ver de inmediato las 3 preguntas formuladas a Víctor Villanueva. ¿Por qué resultó tan sangrienta la respuesta del ejército judío a la protesta organizada por Hamas en la valla de la Franja de Gaza contra el acto que oficializaba el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén? El episodio visto en el acto de apertura de la embajada de los Estados Unidos en Israel llevó a que coincidiera con el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel en cuanto a lo que fue la resolución de las Naciones Unidas que le dio origen en el año 1948. Esto llevó a que el grupo palestino islamista Hamas desarrollara un conjunto de acciones de protestas violentas en la frontera con Israel y llevó a que tuviera, por medida de seguridad y control, reacciones de parte del Estado de Israel. Lo que hemos visto ahí son un episodio que ha dejado como saldo y resultado más de 50 muertos, entre ellos civiles, islamistas, y también hemos visto el caso que ha permeado y empañado el acto del paso de la Embajada de los Estados Unidos a Israel. Y a razón de este ingrediente central, primero, del 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, que ya de por sí ha mostrado históricamente resistencia por parte del mundo árabe, esto sumado a que la principal potencia del mundo, y en este caso principal aliado de los Estados Unidos, de Israel, pasara a su embajada
hacia Jerusalén cuando ya las Naciones Unidas había estipulado en una resolución en 1980 de que todos los estados pasaran las embajadas hacia lo que es Tel Aviv o cualquier otro suburbio dentro del Estado de Israel. En términos políticos, ¿qué beneficios reditúa al presidente Donald Trump el cumplimiento de una promesa a contracorriente de la comunidad internacional? Sí, mira, el presidente Donald Trump lo que ha hecho es cumplir con un mandato que tiene mediante resolución del Congreso de los Estados Unidos que obligaba al gobierno central de los Estados Unidos a mudar la sede de la embajada hacia lo que es Jerusalén. Jerusalén hay que entender que es la capital de Israel histórica, es donde surgió el judaísmo desde hace más de 3.000 años y por un tema de derecho internacional matizado por la resolución de las Naciones Unidas, Israel tuvo que mover su sede per se hacia lo que es Tel Aviv. Ahora, en cuanto al presidente Trump, lo que hemos visto que ha cumplido con esto y lo que no hicieron por razones geopolíticas otros mandatarios que le predecesieron. En este caso, por ejemplo, ni Bush, ni Clinton, ni Obama dieron cumplimiento a esta resolución que mandaba a que en el 1999 debía de estar ya funcionando la Embajada de Israel. Pero a modo simbólico, el presidente Trump ha aperturado o le ha dado las calidades a esta sede que en realidad es una sede consular, pero que a nivel político ya se determinó que fuera la sede de la Embajada de Estados Unidos en Israel, y coincidiendo entonces con la sede del gobierno de Israel que está en Jerusalén, e igual que el Parlamento Hashem que está en Israel por parte del Estado israelí. ¿Ve alguna posibilidad de que Estados Unidos retroceda en esa decisión? Y de no hacerlo, ¿cuáles posibilidades hay de que otros países trasladen sus embajadas hasta Jerusalén? Que Estados Unidos retroceda, la decisión yo lo veo difícil de manera que se haga de manera administrativa, de manera por decisión como lo ha hecho el presidente Donald Trump. Porque tanta convulsión genera el hecho de que muevan la embajada hacia Jerusalén, también lo va a generar entonces si hacen lo contrario. Y ya este paso que otros presidentes se habían cohibido de tomar la decisión, entiendo que lo que buscan es consolidar esta decisión. Y hay que entender que esta resolución de parte del Congreso de los Estados Unidos ya matizaba el camino a seguir, lo que faltaba era la decisión política. Por lo tanto, entiendo que el status quo de Estados Unidos no va a permitir o no viabilizará cualquier otra medida que mueva la embajada de Estados Unidos hacia Tel Aviv nuevamente. Por lo tanto, entiendo que esta medida lo que hará será consumar este paso dado, esta decisión diplomática dada en Israel. Que otros países sigan el rumbo, tenemos que verlo. Antes de la resolución de 1980 por parte de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que contó en este caso con la abstención de los Estados Unidos y aprobada por 14 estados dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que matizó fue que alrededor de 16 países sacaran sus embajadas de Jerusalén, los cuales ya sí la tenían presente en ese momento, incluyendo en este caso los Estados Unidos. Posteriormente, lo que vamos a ver es que tenemos un escenario en que algunos países latinoamericanos como Guatemala, como el caso de Paraguay, y en el caso de países que han dicho que sí, que ya van a mover sus embajadas hacia allá, se está esperando la reacción de Honduras, pero igualmente países como los miembros de la Unión Europea han establecido de que no lo harán. Y países como Turquía han dado pasos más lejos, en el sentido de que inclusive han llamado a consulta a sus respectivos embajadores de Estados Unidos y de Israel por la decisión de los Estados Unidos de mover hacia Jerusalén las embajadas de los Estados Unidos, entendiéndose que esto viola y transgrede una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Bueno, es importante la atención que el presidente Danilo Medina ha estado prestando a la frontera. Por segundo domingo consecutivo, pues ha realizado su visita sorpresa a la frontera. Aquí esta que es la visita sorpresa número 207, por segundo domingo consecutivo, el presidente Medina regresó a la frontera con el propósito de establecer políticas que incrementen el arraigo y mejoren las condiciones de vida de los dominicanos en esa zona. El amplio recorrido de la carretera internacional inició en Los Cacaos. Vamos a resolver, estamos viendo qué es lo que podemos hacer por aquí. Vamos a resolver, dijo Medina a los pobladores de la zona, mientras conocía sus necesidades e instruía a las instituciones correspondientes para la búsqueda de soluciones. Conversó con miembros de la Asociación de Jóvenes Emprendedores Agrocaprino, quienes le expresaron su intención de iniciar un proyecto de crianza de chivos y ovejas. El gobernante les pidió ampliar el proyecto e integrar mujeres y más jóvenes. Conoció además un proyecto de producción de plantas para reforestar la parte alta de la zona, Hondo Valle y Sabaneta, que llevan pues a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y los comunitarios, quienes expusieron la situación del agua y los viveros. El presidente de la República también constató el estado del germinador. El Ministerio de Defensa trabajará en protección que solicitan los comunitarios para el proyecto y se evaluará la instalación de paneles solares para la energía. Danilo Medina hizo otra parada en Sombrero, Elías Piña, donde conversó con militares del Ministerio de Defensa que prestan servicio en la zona, así como con el emblemático puesto de observación de Palmita, entre otros, en esta visita sorpresa del presidente Danilo Medina. Si queremos una frontera cuidada, tenemos que tener en esa frontera dominicanos viviéndola y pues desarrollándose en ella, con oportunidades de crecer en ella, porque son esos dominicanos, más que cualquier ejército, los que van a cuidar de la frontera. Pero a esos dominicanos hay que darle auxilio, hay que darle seguridad también para que sus cosas entonces después no sean vandalizadas, y en la medida en que esas políticas se cumplan, yo creo que podemos tener una frontera realmente dominicanizada, porque lo que tenemos hasta este momento realmente es una frontera que la mayor parte de sus pobladores son extranjeros ilegales. Regresamos en breve. El Foro Social Legislativo de la Cámara de Diputados pues se desarrolló en Santiago de los Caballeros, y entonces el saneamiento del río Yaque del norte y la aprobación de la ley de agua fueron algunos de los principales reclamos de los habitantes de esta provincia. El reclamo fue hecho por las distintas organizaciones representativas que participaron en el 16º Foro Legislativo celebrado en este lugar. Los representantes del Plan Estratégico para el Desarrollo de Santiago y otras entidades consideran que es necesario aprobar iniciativas que permitan el saneamiento de dicha fuente acuífera, la cual, dicen, ha sido convertida en una cloaca donde vierten todo tipo de desechos. En otro orden, la intervención de José Rafael Silva, presidente de la Asociación de Personas con VIH-Sida, conmovió a los diputados por la forma como solicitó que se apruebe cuanto antes el proyecto de ley de VIH y SIDA para que las personas con esta enfermedad no sean discriminados a la hora de solicitar un empleo.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, garantizó que ese proyecto de ley será aprobado por los diputados y enviado al Senado para su conocimiento. Asimismo, fue reclamada la aprobación de una ley que incentive la creación de agua en la provincia por la importancia que esta tiene para el desarrollo. En la actividad presidida por Maldonado fue sentido el reclamo de que se agilice la aprobación del proyecto de ley que crea el municipio de Santo Domingo Este, que ha sido ampliamente estudiado por los diputados. Señores, con esta información nos despedimos, deseándole a todos un sueño reparador, y mañana tempranito pues estamos con nuestros comentarios habituales en el Sol de la Mañana. El domingo, si Dios lo permite, otra vez aquí en esta entrega de Toque Final. Buenas noches a todos.